Muy buenos días. Eh, un saludo a todos los que están en esta mañana trabajando por tener mayor amplitud y conocimiento de algunos aspectos de nuestras leyes para así poder desarrollarnos con mayor beneficio para nuestra comunidad. Quiero agradecer en primer lugar la oportunidad que me han dado de participar en este diplomado e interactuar con todos ustedes, dirigentes nacionales que están en este momento conectados y trabajando en esta mañana. En segundo lugar, quiero agradecer a la Universidad Nacional y a la Asamblea Nacional que me permite estar en contacto con ustedes esta mañana. El tema que abordaremos es el tema de los derechos políticos. Es un tema que sus aspectos no se pueden desarrollar en 20 minutos porque tienen una profundidad y se tiene que investigar mucho sobre estos temas. Pero vamos a tratar de dar algunas pinceladas para que motivarlos y yo digo, es una provocación a ustedes para que con los principios y los argumentos que les vamos a dar ahora, ustedes puedan profundizar y investigar sobre este tema de los derechos políticos. En la universidad, lo relativo a los derechos políticos, pues se da casi en 3, 4 semanas. Nosotros vamos a tratar en 15 minutos de condensar lo más que se pueda para que tengamos una visión de estos derechos, de sus ámbitos de aplicación, su proyección y que ustedes profundicen sobre ello. Ojalá les sirva un poco estas pinceladas y como diríamos, Weltanschauung que se va a hacer de los derechos políticos. ¿Qué son los derechos políticos? Los derechos políticos son aquellos que tienen los ciudadanos y las ciudadanas para participar en la toma de decisiones políticas en el país. Incluyen el derecho a votar, el derecho a ser elegido para un cargo público y ser informado sobre los asuntos políticos y darle seguimiento a las proyecciones del Estado y las consecuencias que pueden derivarse de las decisiones que se tomen en la conducción del Estado. Los derechos políticos son una base fundamental de la democracia porque al ser a través de ellos que uno canaliza sus orientaciones políticas, se fortalece la democracia y la participación ciudadana. El ciudadano o la ciudadana, al ejercer sus derechos políticos, manifiestan sus preferencias políticas y al manifestar sus preferencias políticas, ellos están dirigiendo cómo se va a conducir el Estado y qué pautas o políticas se van a aplicar. Los derechos políticos permiten a los ciudadanos y a las ciudadanas contribuir a la dirección política, ya lo habíamos dicho, por medio de la elección que nosotros hacemos de los funcionarios que van a ejercer el trabajo del Estado, estamos primero dándole una orientación política a esa conducción, pero además con nuestro quehacer estamos contribuyendo a que se haga la política de Estado. Con la escogencia de quienes gobernarán al país, con la aplicación de un programa de gobierno, estamos dándole una dirección a la conducción de ese Estado. Los derechos políticos le confieren a los ciudadanos y a las ciudadanas las prerrogativas para participar en los asuntos públicos del Estado, ya sea por sí mismos o a través de representantes libremente elegidos. Es decir, nosotros podemos ser electos, pero además elegimos a los que van a conducir el país y eso lo hacemos a través del voto y lo que da acceso a condiciones de igualdad a las funciones públicas del país.
son los derechos del ciudadano o ciudadana, principalmente elegir y ser elegido. Y esto permite una participación efectiva en la vida política, económica y social de todos los ciudadanos. Pero todo esto dentro del marco jurídico, dentro de las normativas que nos permiten que esa participación sea pacífica y de beneficio para el país. Los derechos políticos son derechos fundamentales, son inalienables porque no pueden ser objeto de comercio. Yo no puedo vender mi derecho, no puedo ser privado de su titularidad bajo ningún concepto. Los derechos políticos son inviolables. ¿Qué significa esto? Que nadie puede lesionar ese derecho. ¿Y qué es lesionar ese derecho? Significa violentarlos. Nosotros no podemos renunciar a nuestros derechos, por tanto, a nuestros derechos políticos. Por tanto, los derechos políticos son irrenunciables. No los puedo renunciar por no permitirlo la ley. No puedo rechazar esos derechos. Pertenecen a la esencia misma del ser humano. Por tanto, no se pueden transmitir, por lo que no pueden ser privados bajo ningún concepto. Ahora, estos derechos están contenidos en el capítulo 2 de nuestra Constitución y vamos a ir a analizarlos uno por uno. Pero antes de entrar específicamente en cuáles son los derechos políticos del ciudadano, quise establecer, porque a veces se confunde, la diferencia entre derechos civiles y políticos. Ambos son derechos humanos garantizados a todas las personas. Son universales, inherentes a todas las personas, porque la conquista de los derechos universales es porque antes había una serie de limitaciones por nacionalidad, por género, por etnia, por religión, etcétera. Ahora eso está borrado, por eso es que se llaman derechos universales, porque se aplican a la persona humana. Los derechos civiles sí son más generales, se refieren a la libertad individual, a la igualdad ante la ley. Los derechos políticos se refieren exclusivamente a la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas. En el gráfico estamos viendo, los derechos civiles se aplican a todas las personas. Los derechos políticos se aplican a todos los ciudadanos. ¿Cuál es la diferencia? Que los derechos políticos, y lo vamos a ver más adelante, requieren ciertas características para ser ejercidos, como por ejemplo tener en Nicaragua los 16 años para ser ciudadano. Entonces, cuando tenés 16 años, ejerces tus derechos políticos. A contrario censo, los derechos civiles no tiene que ver nada la edad, desde que nacés o desde que estás, como me decía mi colega hace algún rato, desde que estás en el vientre de la madre, esa es una persona y tiene derecho a la vida. Ahora vamos a entrar a ver uno por uno cada uno de los artículos que están referidos a los derechos políticos. El primero es el artículo 43, que establece los requisitos para ser ciudadano y algunas limitaciones que se establecen ahí para ejercer esos derechos políticos, y que cuando estos derechos políticos se suspenden o se declaran por violación a los principios fundamentales contenidos en la Constitución. Eso lo vamos a ver más adelante. Y está referido además establece una cuestión muy importante que no aparecía. Yo no estuve revisando todas las constituciones y en ninguna aparece lo que dice este último párrafo. Las y los nicaragüenses menores de 16 años podrán tener sus propias formas organizativas. Eso vamos a desarrollarlo un poquito después de esta filmina. Primero vamos a ver cómo se da la evolución histórica de la edad mínima para la ciudadanía en Nicaragua. El ser ciudadano en Nicaragua ha sido un concepto en constante evolución y está influenciado por los cambios constitucionales y las reformas políticas que se han hecho. Más adelante vamos a ver
algunos ejemplos de cómo han variado en las constituciones este aspecto relativo a la edad mínima para ser ciudadano. Uno de los aspectos claves de esta evolución ha sido la edad mínima requerida para ser considerado ciudadano y ejercer derechos políticos como el voto, que son fundamentales para la construcción democrática del Estado. En sus primeras etapas, la ciudadanía, y ya lo había dicho antes, la ciudadanía estaba vinculada a criterios como la propiedad. Es decir, era ciudadano si tenías X, Y recursos o bienes. El tema de la alfabetización, ser ciudadano si se sabía leer si sabía leer o escribir. Y el tema del género, que generalmente estaba atribuido por condiciones de género hombre y mujer. Con el tiempo, Nicaragua ha avanzado hacia un modelo inclusivo, eliminando las restricciones, y tenemos una edad mínima de 16 años para el ejercicio de los derechos políticos. Cambios históricos que se dieron en la Constitución, esto lo vamos a ver rápidamente. En la Constitución de 1838, que es la primera constitución que tiene Nicaragua después de separarse de la Federación Centroamericana, eran ciudadanos los mayores de 20 años o los de 18 con grado académico o casados. En la Constitución de 1858 ya hay un cambio hacia atrás, diría yo, porque son ciudadanos, son considerados ciudadanos los mayores de 21 años o desde los 18 con grado académico o padre de familia. Ahí hay algún cambio. En la Constitución de 1893, que es la Constitución libérrima, esta marca un hito porque establece que son ciudadanos los mayores de 18 años y se establece por primera vez la edad de los 16 años para ser ciudadano si eran casados o supieran leer y escribir. En las constituciones de 1912 y 1939 eran ciudadanos los mayores de 21 años y los mayores de 18 casados o que supieran leer y escribir. En la Constitución de 1950 eran ciudadanos los mayores de 21 años y los mayores de 18 años que sepan leer y escribir o casados, y los menores de 18 que tuvieran título académico. En la Constitución de 1974 eran ciudadanos los mayores de 21 años y los mayores de 18 que supieran leer y escribir o fueran casados, y los menores de 18 años que hayan concluido el bachillerato. En la Constitución de 1984, la edad mínima para votar y ser considerada ciudadano eran los 18 años. En la reforma de 1984 ya se establece la edad mínima para votar a los 16 años como parte de una reforma constitucional inclusiva, y esta decisión permitió a los jóvenes que participaran en las elecciones de ese año. Quiero hacer una salvedad. Aquí se me hizo un comentario cuando yo hablo de la Constitución de 1984 y de la reforma de 1984. En realidad me estoy refiriendo al estatuto fundamental que estaba vigente en ese momento, porque para algunos constitucionalistas, que yo no comparto esa idea, en 1900, lo que existía en 1984 no existía constitución, pero eso no tiene, para mí no tiene asidero, porque el estatuto fundamental en ese momento hacía las veces de constitución porque establecía el marco jurídico para las demás leyes del país. Entonces, cuando lean Constitución de 84 y la reforma a la Constitución de 1984, es al estatuto fundamental, pero era nuestra Constitución en ese momento. Ahora vamos a ver, la Constitución de 1987 se incorporó en el artículo 47 que los jóvenes de 16 años ya eran considerados ciudadanos o ciudadanas y podían ejercer su derecho al voto. Si vemos el devenir histórico, en todas las constituciones se está jugando con 18, 20, 21 años.
Es hasta en la Constitución de 1893, la libérrima, que aparece perfilado la edad de 16 años para ser ciudadano, pero con otras condicionalidades. Es en la reforma de 1984 y posterior en la Constitución que estaba vigente antes, o está vigente con la reforma, es que ya aparece establecido esa reivindicación que es la de los 16 años. Pues entonces, en Nicaragua, el ejercicio de los derechos políticos inicia a los 16 años. La reducción de la edad mínima a 16 años para la ciudadanía y el voto ha sido un paso significativo de inclusión. ¿Por qué de inclusión? Porque se ha incorporado a los jóvenes en el ejercicio de esos derechos políticos y es un reconocimiento al rol de vanguardia que han jugado en el proceso revolucionario de Nicaragua los jóvenes, es un reconocimiento a su madurez, a su capacidad de conducción y a la fortaleza que tienen en la defensa de la revolución, lo que los hace actores en la construcción de nuestra patria, que los hace asumir retos y trabajos y son ejemplos para el pueblo y la patria, eso lo reconoce. En lo referido a las limitaciones por edad, que habla el artículo 43 en el párrafo último, que dice que existirán limitaciones para el ejercicio de estos derechos políticos por la edad. Yo quería poner un ejemplo, porque hay cargos políticos y la mayoría son de elección popular que requieren una mayoría de edad de más de 16 años. Ejemplo, para ser copresidente, la Constitución dice que los copresidentes tienen que ser mayores de 25 años. Entonces, hay una limitación al ejercicio del derecho político a ser elegido que tienen los jóvenes, porque un joven de 17, de 20 años, en este caso, en el caso de la presidencia o para elegir a los copresidentes, alguien de 18, 20, 22 años no podría ser candidato porque se requiere esa limitación que por ley se establece que sea de 25 años. Igual existen limitaciones para el nombramiento de funcionarios que son regidos por ley específica. En lo relativo a la suspensión de los derechos políticos por sentencia, que habla el párrafo segundo del artículo 43, dice que se suspenden los derechos políticos por sentencia o por sentencias definitivas por penas accesorias. Esto es materia del derecho penal o civil y las penas accesorias son aquellas que se le agregan a las penas principales que se establecen principalmente en materia de derecho penal. Ahora, hay casos en que se suspenden o se pierden los derechos políticos cuando hay incapacidad civil. Por ejemplo, se declara la interdicción civil de una persona, ya sea por locura, ya sea por incapacidad, etcétera. Y por último, existe la pérdida de los derechos de los derechos políticos cuando se violentan los principios fundamentales de la Constitución, que son el derecho a la defensa de la soberanía, la paz, etcétera. Estos derechos fundamentales que están contenidos en la Constitución. Y en el párrafo tercero del artículo 43, que es algo que a mí siempre me llama la atención, se refiere a que los jóvenes menores de 18 años pueden organizarse de diferentes maneras. Esto está referido a que los jóvenes menores de 16 años pueden organizarse, por ejemplo, en escuelas, en iglesias, en vecindarios o en centros recreativos, por ejemplo, para reducir el consumo de drogas, para formar equipos deportivos, para aportar a la comunidad trabajo voluntario, para las jornadas de salud, qué sé yo, tantas cosas que pueden hacer los jóvenes menores de 16 años que les proporcionan espacios para divertirse, para culturizar,
para educarse o para aportar a la construcción democrática o la construcción de la comunidad. El otro artículo que está en este capítulo 2 es el artículo que establece la igualdad incondicional de las y los ciudadanos en el goce de sus derechos políticos. El ejercicio de lo mismo, pero también cumpliendo deberes. Y la máxima que está contenida en la parte última, que es la que establece el plano de igualdad absoluta entre hombre y la mujer. Este artículo establece la igualdad de género entre mujeres y hombres en el ejercicio y cumplimiento de los derechos, principalmente a lo referido a los ejercicios de cargos públicos, donde las mujeres habían sido excluidas. La lucha por los derechos de la mujer ha sido, no solo en Nicaragua, sino en el mundo, ha sido una larga batalla a lo largo de la historia por lograr la igualdad de género y el reconocimiento de sus derechos. Desde la colonia, las mujeres han sido marginadas, incluyendo su acceso a la educación, a la participación en política y la igualdad laboral. Yo puse algunos datos ahí, por ejemplo, en 1927 se fundó la primera organización de mujeres que luchó por el sufragio femenino y mejoras en las condiciones laborales y en resumen la igualdad de género. Esta organización, mucha gente no lo conoce, pero esta organización fue lograda por María Teresa Sánchez. Hay otra pionera de las reivindicaciones sociales de las mujeres y profesora, poeta, una gran mujer, Josefa Toledo de Aguerri, que es llamada la primera feminista nicaragüense, y después tenés a doña Josefina Joaquina Vega, que fue presidenta de un comité pro voto femenino. Esto parece fácil, pero en esos momentos de la historia había grandes presiones contra las mujeres, y contra estas cosas fue que las mujeres comenzaron a luchar y organizarse para lograr sus reivindicaciones. Nuestro país ha hecho avances significativos en igualdad de género a través de políticas públicas que promueven la participación de las mujeres en la sociedad. Y no solo participaciones cosméticas, sino lo que incluye lo laboral y lo político. El país, nuestro país, y eso es un orgullo nuestro, el país se destaca por el empoderamiento político de las mujeres. Ya lo decía mi colega que me antecedía. Nicaragua se ubica entre los primeros lugares a nivel mundial de igualdad de género. Ocupamos el 6º lugar en el índice global de la brecha de género. En América Latina somos número 1. Y esto dicho por el Foro Económico Mundial, no lo decimos nosotros. Lo que evidencia el gran esfuerzo de nuestro gobierno y la lucha de las mujeres para promover la igualdad. La Unión Interparlamentaria Mundial presentó que Nicaragua está en primer lugar como país de mayor representación de mujeres ministras en el mundo. Es el primer lugar en el mundo. Somos el país que tiene más mujeres ministras. Eso es motivo de orgullo. Y somos terceros en cuanto a representación de mujeres en los parlamentos. Y en la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, ahí pues están cuatro o cinco mujeres. 4 mujeres. Entonces, eso definitivamente es motivo de orgullo y nos da la iniciativa para seguir empoderando a las mujeres, porque es un componente clave del progreso cultural y social de nuestro país. Las mujeres son motor de cambio y desarrollo, y por eso el gobierno promueve la consolidación de sus derechos. Fíjense bien, nuestro gobierno promueve la consolidación de los derechos de las mujeres, previene los retrocesos y garantiza la transformación social con una distribución más equitativa del poder con las mujeres, de los recursos y de las oportunidades. La figura de la copresidencia marca historia en Nicaragua, representa un paso decisivo para garantizar la igualdad de género. Es un cambio que garantice el fortalecimiento del liderazgo femenino en nuestro país
y demuestra que las mujeres ya son parte integral del liderazgo nacional. Con la revolución se ha alcanzado un avance trascendental en la reivindicación de los derechos de la mujer. Ya lo hemos visto a lo largo de lo que he estado diciendo. Existía un abismo de desigualdad con las mujeres. Ahora se han restituido sus derechos y junto con los hombres trabajamos en igualdad en la construcción de una Nicaragua en progreso y desarrollo. Con la revolución emergen las mujeres como sujetos sociales con propuestas e insumos políticos proponiendo los cambios en las relaciones de género y luchando por el logro de esos cambios y exigiendo los derechos de las mujeres con vehemencia. Nuestra legislación establece normas para la protección y promoción de la igualdad absoluta entre hombres y mujeres. Voy a dar aquí una pequeña visión de estas leyes. Tenemos la Ley de Igualdad de Oportunidades que garantiza ampliamente esa equidad de género. Tenemos la Ley contra la Violencia de Género, donde se establece garantías y derechos que a las mujeres no se les habían reconocido y que obligan al hombre al respeto de la mujer. Y tenemos la ley electoral que establece obligatoriamente que los partidos y alianzas presenten en las elecciones como candidatos un 50% de hombres y un 50% de mujeres. Aquí pudiéramos detener bastante a hablar, pero porque en la ley electoral se establecen todos los procedimientos para garantizar la equidad de género hasta el grado de que si algún partido presenta o violenta esta norma de los 50 varones y 50 mujeres, el Consejo Supremo Electoral puede llamarle la atención al partido para que establezca y cumpla con este principio en la presentación de sus listas. Si no lo hace el partido, es el Consejo Supremo Electoral el que lo hace de oficio. Entonces tenemos pues esa garantía para la participación de las mujeres en el quehacer y en el accionar político. Ahora vamos a entrar al artículo 45, que es el que dice que los nicaragüenses tienen derecho a constituir organizaciones para el logro de sus objetivos y aspiraciones en base a sus intereses, pero todo sujeto al respeto de los principios fundamentales contemplados en la Constitución política. ¿Qué significa esto? Que este artículo reconoce el derecho a la organización y asociación de los ciudadanos y ciudadanas, que es fundamental para la participación ciudadana. Se le garantiza el derecho a las organizaciones de diversos tipos a actuar en la sociedad, pero, y eso es importantísimo, deben respetar y promover los principios constitucionales como la democracia, los derechos humanos, la igualdad y la paz. Es decir, ¿cuáles son estas organizaciones que permite la Constitución? Que son los sindicatos, las organizaciones estudiantiles, las ONG, los grupos deportivos, etc. La existencia de estas organizaciones es para permitir la participación ciudadana, la defensa de los intereses colectivos y la promoción de la democracia. Pero ahí tenemos la cosita, ¿verdad? Este derecho está sujeto a una serie de normas y regulaciones para garantizar que no atenten contra los principios fundamentales de la Constitución política. Y nosotros hemos sido quemados, el que se ha sido quemado con fuego hasta la cuchara la sopla. Entonces, las experiencias que hemos tenido del abuso de la ONG que estaban comprometidas en el fallido golpe contra nuestro gobierno, contra la revolución y contra el pueblo, hacen que se establezca una mayor regulación y control sobre ella. No podemos olvidar que estas ONG, la mayoría o algunas, sirvieron de caja chica para el ingreso de los recursos para generar el apoyo para el fallido golpe. Y entonces ahora se han establecido una serie de regulaciones que garantizan
que estas ONG trabajen por el bien de Nicaragua, no para el beneficio de unos cuantos o para servir de caja de resonancia contra los enemigos de la revolución, específicamente el imperio. Ahora vamos a entrar al artículo 46. El artículo 46 establece la participación de los nicaragüenses en el ejercicio del poder público, especialmente en la formulación, ejecución, evaluación y control del seguimiento de las políticas públicas. No necesariamente es que uno va a ser funcionario del Estado, sino que el ciudadano común y corriente, sin participar en partidos políticos, él personalmente puede trabajar en la implementación, revisión y supervisión de las políticas gubernamentales. Este derecho enfatiza la importancia de la participación ciudadana en la gestión del Estado y las tomas de decisiones en materia de políticas públicas. Esto es un derecho fundamental que los ciudadanos deben de ejercerlo con fortaleza para garantizar el cumplimiento de los planes y proyectos del gobierno. La Ley de Participación Ciudadana promueve este ejercicio pleno de los ciudadanos y lo hace en el ámbito político, social, en el económico y cultural, a través de mecanismos institucionales que la misma Ley de Participación Ciudadana establece. Ahora vamos a entrar al artículo 47, que es un artículo fundamental para el desarrollo político de la sociedad y es el que le garantiza a los y las ciudadanas el derecho a elegir y ser electo y optar a cargos públicos, salvo las limitaciones contempladas en esta constitución política. Es decir, ahí lo que estamos diciendo es lo de las limitaciones por edad o algunas limitaciones por conocimiento. Por ejemplo, no puede ser candidato a la Corte Suprema de Justicia alguien que no sea abogado o que no tenga un tiempo de ejercer, etcétera. Lo que establecen las leyes secundarias que se derivan del ejercicio de este derecho. Ahora, ¿cómo se reconoce el derecho a elegir y ser electo? A través del voto. ¿Y el voto cómo es? Igual. El voto, que significa que el voto de cada uno tiene la misma fuerza, el peso o valor que el voto de los demás. No hay votos desiguales, que un voto vale más que el otro. Todos los votos valen lo mismo. Este voto tiene que ser directo, que se vota directamente por los candidatos. Yo no puedo delegar en anda a votarme vos, no, tiene que ser la persona. Y secreto, porque nadie puede saber por quién voté, y menos que un extraño influya en mi voto. Eso es vital. Mediante el voto podemos seleccionar a las personas que consideramos correctas para el cargo, y ahí en la elección se te da un caleidoscopio, un arcoíris de opciones. Yo recuerdo que hubo elecciones donde hubieron hasta 24, 25 partidos. Entonces la gente tenía lugares donde escoger, viendo sus programas, viendo sus planteamientos, viendo el carisma del candidato. Y eso permite a las personas, esa opción de ver diferentes candidatos te permite ver cuál es la elección correcta para votar. Ahora, antes, y ya lo dijimos, la capacidad de votar era limitada. Había limitaciones por raza, religión, sexo, condición social. Ahora eso no existe. Ahora el voto es universal. Todos tienen derecho a votar independiente de su condición social, de su religión y su raza. Antes, por ejemplo, en Estados Unidos no podían votar las personas de raza negra. Es decir, hay reivindicaciones que se han ido haciendo que le han dado la característica de voto universal. El voto universal ha sido un largo camino en las luchas para su logro. Prácticamente, y lo acabo de decir, lo digo nuevamente, no podían votar las mujeres, los negros, los pobres, los analfabetos, etc. Pero el sufragio universal vino a reivindicar esto y a englobar a todas las personas sin importar sexo, la procedencia o creencia, sin exclusiones. Ahora,
voy a puntualizar un aspecto que es muy interesante y es la lucha reivindicativa del voto o el sufragio de la mujer. Antiguamente solo el hombre votaba y aún al hombre habían limitaciones de carácter económico, que ya los hablamos. El hombre tenía que tener bienes, X cantidad de bienes para votar. Eso era una manera de hacer las elecciones un círculo cerrado, porque solo votaban los que tenían bienes. Entonces, la elección se hacía entre ricos. La Revolución Francesa permitió el voto universal, pero solo para los hombres. El primer país con voto femenino fue Nueva Zelanda en 1893, después Australia en 1902 y Finlandia en 1906. En Estados Unidos fue hasta en 1920 que se institucionalizó el voto femenino, aunque existía el sufragio universal para los hombres. En nuestro país, el voto es universal, personal, igual, libre y secreto. Ya le dimos la dimensión a cada una de estas características. Y en Nicaragua, el voto femenino se aprobó en el país el 20 de abril de 1955 por la presión del movimiento femenino. Aquí lo que se dice es que el voto femenino nace en 1955 por el pacto de los generales. Somoza y Chamorro se ponen de acuerdo para, como una concesión, darle a las mujeres el voto femenino. La realidad es que venía un movimiento femenino presionando, lucha, etcétera, etcétera, que obligó a su aprobación. Pero la primera vez que votó la mujer fue en las elecciones de febrero de 1957. A partir de ahí que las mujeres están votando en Nicaragua. Ahora vamos a entrar al artículo 48, donde se reconoce el derecho de reunión, concentración, manifestación y movilización pública a los ciudadanos, siempre con el cumplimiento de los principios fundamentales de esta Constitución y la ley de la materia. ¿Esto qué significa? Significa que los nicaragüenses tenemos derecho a reunirnos, a concentrarnos, a manifestarnos, movilizarnos públicamente, pero lo vamos a hacer sujeto a las leyes y en base a los principios fundamentales de la Constitución. Aquí nada de libertinaje, nada de anarquía, nada de violencia. Y estos derechos están garantizados, pero están sujetos a la regulación y deben ejercerse de manera pacífica. Ahora, yo estuve viendo esto, reunión, concentración, manifestación. Todo el mundo me dice, pero si eso es lo mismo. Sí, es lo mismo, pero tiene algunos matices. Por ejemplo, técnicamente una reunión puede ser a puerta cerrada o pública, pero la característica es que no son más de 20 personas. La concentración está referida más que nada a la reunión de varias personas en un lugar, y la manifestación es la movilización pública. Entonces, pero este tipo de actividades están reguladas y están sujetas a ciertas condiciones o límites sin violar el orden público, los derechos de terceros. Ahora, los que hemos estado vinculados a actividades políticas y todo lo que se refiere en una actividad electoral, pues tenemos que cumplir ciertas limitaciones con el Ministerio del Interior, con el Consejo Supremo Electoral, y se establecen requisitos, por ejemplo, en algunos casos fianza. En otro, la notificación previa a las autoridades. Ve, nos vamos a manifestar aquí y vamos a recorrer tales y tales calles. Tenés que dar la ruta, los horarios. Y por supuesto, la prohibición de ciertas actividades o expresiones que perturben el orden público. Ahora, los participantes son responsables por los daños que puedan causar a la propiedad pública o privada o a terceros. Y la autoridad puede considerar que la actividad pone en peligro la seguridad pública o los derechos de terceros y no autorizarla. Hay que estar claro que tenemos que ajustarnos a la ley.
Si no nos ajustamos a la ley, estamos fregados. El artículo 49 es el que establece el derecho de organizarse y afiliarse a partidos políticos para participar en política y optar a cargos públicos. Siempre los partidos políticos deben asumir en sus estatutos los principios fundamentales de la Constitución política. Eso es fundamental. ¿Qué es lo que se establece en este artículo? Es la facultad o el derecho de organizarse o afiliarse en partidos políticos para participar en la política partidaria. Eso es lo que dice el artículo. Es importante destacar que los partidos políticos son un elemento clave de la participación ciudadana. ¿Y cómo podemos definir a los partidos políticos? Es una organización de ciudadanos y ciudadanas que tienen una misma visión política y trabajan juntos para defender sus ideales y aspiraciones. Por medio de los partidos políticos, los ciudadanos y las ciudadanas expresan sus opiniones y preferencias políticas. Representan los intereses particulares de un grupo de ciudadanos y son responsables de elaborar y promover políticas públicas que respondan a las necesidades de la sociedad. Los partidos tienen una función social importantísima porque ellos son los conductores de la voluntad política, de la voluntad partidaria, de la voluntad ideológica de un grupo de ciudadanos que se agrupan en ese partido político. Los partidos, y yo digo, son en teoría creados para eso, son en teoría, es un concepto mío, porque hay muchos partidos que han hecho barbaridades en este país, son en teoría creados para incentivar la participación democrática de la ciudadanía. Es obligatorio que los partidos tengan un programa político, tengan sus principios, etcétera, etcétera. Y este programa político y de gobierno tienen que presentarlo para competir en los ejercicios democráticos electorales que se presenten y que pretenden con ello ejercer el poder canalizando los intereses de ese sector político que se gana la simpatía de la mayoría del país. Historiemos un poquito sobre el origen de los partidos políticos. Los partidos políticos surgen a partir del siglo XIX, en el pleno del proceso de la Revolución Industrial, cuando las sociedades europeas experimentaban grandes cambios y transformaciones y que generaron nuevas formas de organización social. Los partidos en un principio eran facciones o grupos que defendían intereses económicos y de clase. Buscando en la bruma de la historia, los primeros partidos fueron los liberales y conservadores y nacieron en Inglaterra. Tenemos antecedentes en Francia, en la Revolución Francesa, con los girondinos y los jacobinos. Y más para atrás tenemos unos leves orígenes en el Senado romano, con las facciones que se hacían así, pero por intereses. Al principio, en los partidos, eran electos los miembros de la alta sociedad que defendían los intereses de clase y económicos de esa clase social. Tenemos que decirlo, pues, nuevamente, el ejercicio, el quehacer político se realiza a través de los partidos políticos, pero tienen que organizarse en base a una ley, y esta es la ley electoral, y deben de cumplir una serie de requisitos de organización, de directivos, de asamblea, de representación legal, de presentación de un plan de gobierno, etcétera, 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 etcétera. Todo eso está contenido en el Consejo Supremo Electoral. Una vez llenado estos requisitos, el Consejo Supremo Electoral les otorga la personalidad jurídica. Y estos partidos pueden ser regionales o nacionales. Aquí en Nicaragua existen partidos nacionales y existen partidos regionales que solo
tienen, digamos, una competencia o una participación regional en el caso de las elecciones regionales. Ahora, los partidos bien pueden establecer alianzas con otros partidos para participar en los procesos electorales. Y todo eso está en la ley electoral. Los partidos en su plan de gobierno, en sus principios, en sus estatutos y sus reglamentos, tienen que incluir los principios fundamentales de la Constitución Política de Nicaragua. Es obligatorio. Bueno, se me acabó el tiempo. Gracias por su atención y mi abrazo fraterno y caluroso a todos ustedes y ojalá mis palabras le hayan servido para motivarlo, para profundizar en estos temas tan interesantes. Muchas gracias, bendiciones.